Irán lanza una quinta oleada de misiles contra Israel que ha hecho un llamado a la población a permanecer en los refugios. Israel confirma que varios de los misiles impactaron contra edificios residenciales en el norte del país. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El ejército de Israel ha lanzado un ataque sobre objetivos militares en Teherán mientras intenta interceptar la quinta oleada de misiles lanzada por la República Islámica sobre su territorio. Irán interrumpe parte de la producción del mayor yacimiento de gas del mundo tras un ataque israelí. El ejército de Israel afirma también haber atacado con éxito una instalación subterránea de misiles en el oeste de Irán. Y en Estados Unidos, manifestantes se reúnen en cientos de ciudades del país contra las redadas de migración de la administración Trump. Las concentraciones Reyes No tienen lugar el mismo día en que se celebra un desfile militar para conmemorar los 250 años del ejército. En Israel han sonado las alarmas este sábado a las 23:12 hora local ante una nueva ofensiva de Irán contra la quinta oleada de misiles lanzados en respuesta a los ataques israelíes a territorio iraní que se registran desde la noche del jueves. El Cuerpo de Emergencias israelí reporta a esta hora al menos una mujer muerta y 14 heridos cerca del puerto de Haifa. Israel declaró el estado de emergencia desde que lanzó ataques sobre Irán que desataron represalias de la República Islámica aún en marcha. Desde entonces, Israel ha pedido repetidamente a la población que permanezca en las proximidades de espacios seguros o que se desplace a los refugios antiaéreos. Por su parte, Israel ha vuelto a lanzar paralelamente nuevos ataques contra Teherán. Con más informaciones sobre las tensiones que se vive en este momento en Oriente Medio, se encuentra la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, buenas noches. Mencionábamos que Irán lanzó su quinta ola de ataques con misiles. Tú, de hecho, has tenido que irte al refugio. ¿Qué nos puedes contar sobre lo que se ha vivido ahí en Israel a propósito de este último ataque? Hola, Carol. Bueno, se estaba esperando todo el día porque desde Irán se anunció que iba a suceder un ataque dramático en las horas de la noche, entonces era algo previsible y, sin embargo, sigue asustando mucho las múltiples alarmas que recibimos en esta última guerra, tanto por teléfono como en el aire. Y mandaron a todos los israelíes a los refugios. La cuestión es que al final no sonó la alarma en el centro del país, como sí pasó ayer, donde cayeron incluso misiles y hubo muertos. Hoy todo se concentró en el norte, en Haifa, como decías, y en otras ciudades y pueblos más pequeños de alrededor. Por ahora el saldo es una persona muerta, hay varios heridos, una docena. Y se están investigando todavía exactamente cuál ha sido el alcance de este ataque. La información que se da no es tampoco exacta de dónde han caído los misiles. Haifa es un lugar donde hay una industria estratégica eléctrica también delicada y entonces la información no es la que más fluye y por motivos de seguridad. Maya, Israel ha dicho además que continuará con esta ofensiva contra Irán. ¿Qué pasará entonces con la que adelanta en Gaza? Bueno, sí, hoy ha dicho de múltiples maneras portavoces del ejército y también el primer ministro Netanyahu que esto es solamente el comienzo de algo que va a durar bastantes días, quizás hasta semanas. Y mientras tanto en Gaza las cosas siguen como seguían antes. No han dejado de atacar. Hoy en Khan Yunis ha habido ataques, bombardeos. Y las autoridades médicas de Gaza reportaron al menos 45 muertos, la mayoría de ellos en un lugar donde repartían suministros. Esta empresa estadounidense apoyada por Israel que se está ocupando de esta ayuda humanitaria, de la que las organizaciones humanitarias se quejan de que es todo menos humanitaria. Así que las cosas siguen igual en Gaza, se reporta menos sobre eso, como suele pasar, y también las autoridades israelíes han dicho que el primer frente de guerra ahora es Irán y el segundo Gaza. Pues a propósito de ese nuevo frente de guerra, Maya, Israel también ha atacado nuevamente Teherán. ¿Hay nuevos anuncios por parte del gobierno israelí sobre cómo avanzará con esta ofensiva?
No, todo lo que ha pasado alrededor de esta ofensiva en Gaza ha sido muy secreto y sin embargo había rumores aquí y allá, pero en principio ha agarrado por sorpresa no solo a la población israelí, que sí, probablemente también a la iraní. Entonces ahora lo que sí sabemos es que la mayor parte de las defensas iraníes han sido diezmadas, o eso dice el ejército israelí, si bien ha habido imágenes ahora de misiles de la defensa aérea iraní repeliendo un ataque israelí. Así que no se sabe exactamente, pero Israel anuncia que le han dado un severo golpe a Irán, que la intención es acabar con los misiles de largo alcance, que son los que llegan a Israel, y también retrasar al máximo posible, antes decían destruir, ahora es retrasar al máximo posible la industria nuclear para que no se construya un arma nuclear. Y se sabe que ha habido un ataque reciente a un almacén de gasolina que está haciendo que haya grandes explosiones en Teherán. Y el ministro de Defensa israelí, que dijo esta mañana que Teherán ardería, acaba de decir que eso es exactamente lo que está pasando. Pues seguiremos muy atentos a cómo avanza esta situación allí en Oriente Medio. Maya Siminovich en Tel Aviv, gracias por estas informaciones. Gracias, Carol. Y a lo largo de la jornada de este sábado, Israel alcanzó con un dron una refinería en el Golfo Pérsico, según han informado medios iraníes. Se trata del mayor yacimiento de gas natural del mundo que Irán comparte con Qatar. De otra parte, los servicios de inteligencia israelíes informaron que el lanzamiento de cohetes contra una zona residencial mató a 2 personas e hirió a decenas más en el centro de Israel el sábado, después de que Irán lanzara una serie de misiles. Los equipos de rescate rastrean las casas destruidas tras el impacto de un misil iraní en una región costera del centro de Israel. No han desvelado la localización exacta para evitar que el ejército iraní obtenga información valiosa sobre los objetivos. Sonó una sirena, desperté a mi mujer. Bajamos corriendo al refugio, cerramos la puerta y tras unos minutos hubo un bombazo que hizo temblar toda la puerta. Se abrió y escuchamos ruidos. Pensamos, se acabó, nos quedamos sin casa. La mitad de la casa quedó destrozada, se vino abajo. Bajo los escombros hallaron a una mujer muerta de unos 60 años y un hombre de unos 40 fue rescatado en estado crítico, pero murió posteriormente por las heridas. Un bebé de 3 meses salió ileso, según medios israelíes. El sábado amaneció con el ruido de las sirenas. El sistema de defensa antiaérea israelí interceptó misiles y drones iraníes lanzados en represalia por los ataques de Israel. Por la noche, algunos misiles iraníes sí lograron impactar sobre objetivos. Entre ellos, un rascacielos cerca del Ministerio de Defensa en el centro de Tel Aviv. Varios edificios resultaron gravemente dañados, también en un barrio de la periferia. Los rescatistas siguen buscando entre los escombros mientras la retórica sube de tono y se temen más represalias de Irán. Y precisamente Irán respondía con una oleada de misiles los ataques de Israel durante la noche, mientras Tel Aviv continuaba su campaña con nuevos ataques para golpear el programa nuclear de Teherán. Los primeros bombardeos de Israel durante la noche del jueves fueron contra instalaciones nucleares y personal científico y militar en todo el territorio iraní. Altos mandos del ejército y expertos nucleares fueron abatidos. Columnas de humo negro sobre el aeropuerto Mehrebat de Teherán en la segunda noche de bombardeos israelíes. La Fuerza Aérea israelí asestaba nuevos golpes a Irán mientras decenas de misiles iraníes explotaban en Tel Aviv en represalia por los bombardeos de este jueves que Israel llamó preventivos contra instalaciones nucleares en Irán. Israel dice que seguirá atacando a Irán hasta que el país se quede sin capacidad para producir armas nucleares o deje de ser una amenaza por sus posibles represalias con misiles. Teherán asegura que las instalaciones nucleares que ha atacado Israel, como la de Natanz, que muestra este reportaje de la televisión iraní, solo se usa
con fines civiles. El gobierno iraní dice que estos ataques no podían quedar sin respuesta y ante las Naciones Unidas sostuvo su derecho a defenderse. Irán se afirma en su derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Irán responderá en forma decisiva y proporcionada a este acto de agresión en el momento, lugar y con los medios que elija. No es una amenaza, es la consecuencia natural, legal y necesaria de un ataque militar no provocado. Teherán dice que el número de muertos aumenta y que muchas de las víctimas son mujeres y niños. La televisión estatal informó de que Hossein Salami, comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, murió en la primera oleada de ataques, lo mismo que otros 2 altos mandos militares en los ataques del sábado. Pero muchos iraníes aseguran que no flaquearán ante la presión militar israelí. Estamos preparados. Sería ingenuo pensar que no pagaremos un precio. Sin duda pagaremos un precio alto, tal vez más alto de lo que ha pasado hasta ahora, pero estamos preparados para ello. Ambas partes del conflicto redoblan sus amenazas. Un alto el fuego parece en estos momentos algo lejano. Y el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, anunció que las conversaciones sobre energía atómica entre Irán y Estados Unidos previstas para este domingo en Mascate, la capital de este país, no se van a celebrar tras los recientes ataques israelíes contra territorio iraní. La República Islámica acusa a Washington de respaldar directamente las acciones militares de Tel Aviv y considera injustificable continuar con la 6ª ronda de negociaciones. Mientras tanto, el organismo de control nuclear de la ONU ha confirmado daños en 3 instalaciones nucleares clave, Natanz, Fordow e Isfahan. En esta última fueron alcanzadas una planta de tratamiento de uranio y otra de fabricación de combustible. El Organismo Internacional de Energía Atómica descarta riesgo de radiación, pero imágenes satelitales revelan daños significativos en Natanz, eje del programa atómico de Irán. Israel asegura haber asestado un duro revés al programa nuclear iraní, mientras Teherán minimiza las consecuencias. Y más temprano, Marina Mirón, investigadora en estudios de guerra del King's College de Londres, nos habló sobre la capacidad militar que tiene Israel en este momento, en el que también adelanta una ofensiva en Gaza, así como de la capacidad de respuesta de Irán. Escuchemos qué nos dice. Buenas tardes. Pues lo que tenemos que entender ahora es que las defensas de Israel dependen muchísimo de sus aliados, es decir, de los Estados Unidos, por ejemplo, necesita misiles de los Estados Unidos para interceptar misiles iraníes. Y también hemos visto que otros países en la región han apoyado a Israel a interceptar algunos drones iraníes también. Entonces, por un lado, tenemos, claro, Israel sí que tiene su cúpula de hierro, pero hemos visto que la cúpula de hierro no funciona tan bien como debería. Es decir, unos 40% de misiles y de drones han alcanzado el mismo territorio de Israel. Y ahora lo que tenemos que tener en cuenta que ha sido una respuesta bastante limitada. Es decir, que Irán podría haber cerrado, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, podría haber atacado cualquier otro blanco en el territorio fuera del territorio israelí, es decir, por ejemplo, en Siria o en Irak, no lo hizo. Entonces, no sabemos ahora cuál será la respuesta de Israel y cuál será la represalia de Irán, por un lado, y por otro lado tenemos que tener en cuenta la postura de otros países. ¿Van a seguir apoyando a Israel o no? Y también hay países que apoyan a Irán, es decir, países como Rusia, que ha firmado un pacto estratégico de una cooperación estratégica con Irán, países como China que cooperan con Irán, que tienen lazos económicos con Irán, Corea del Norte. O sea, estos países también podrían influir en la situación que vemos en Medio Oriente,
Por eso no se puede decir ahora exactamente qué es lo que puede pasar, pero a nivel táctico, de momento, Irán no tiene una buena respuesta, es decir, no le quedan muchas opciones, pero sí que es bien posicionado a largo plazo. Y ahora valoramos la perspectiva regional de esta confrontación que estamos viendo entre Israel e Irán con el periodista Andrés Mourenza, a quien saludamos a esta hora en Estambul. Andrés, buenas noches. Cuéntanos, por favor, cómo se ve desde Turquía esta tensión que sigue escalando entre Israel e Irán. Bueno, buenas noches. Tanto en Turquía como en el resto de la región se ve con profunda preocupación. Por ejemplo, me contaban colegas sirios cómo habían pasado la pasada noche observando cómo los misiles y los bombardeos cruzaban su territorio. Incluso caían piezas de los misiles interceptados en suelo sirio y también de depósitos de combustibles de caza israelíes. Es cierto que en numerosos países en esta región, desde Turquía, Arabia Saudí y la propia Siria, guardan cierto rencor a Irán por sus políticas expansionistas de la última década mediante grupos proxy y que han visto con regocijo cómo en los 2 últimos años este llamado eje de la resistencia se venía abajo. Pero por otro lado también piensan que un enfrentamiento entre una potencia nuclear como es Israel y una potencia militar con numerosos misiles balísticos como es Irán, desde luego no le va nada bien a la región. Una muestra de estos cambios de actitudes es que esta misma noche el hombre fuerte de Arabia Saudí, el príncipe bin Salman, ha telefoneado al presidente iraní Pezeshkian para mostrarle su apoyo, para decir que está en contra de estos ataques de Israel y que son totalmente una violación de la legislación internacional. Hay que recordar que Arabia Saudí, quitando Israel, ha sido el país más combativo contra Irán en la última década y que además estado a punto de firmar los famosos acuerdos Abraham con el Estado hebreo, que estaban patrocinados con Trump. Por lo tanto, lo que estamos viendo son muchos teléfonos a muchas bandas entre los países de la región y también con sus aliados en Europa para tratar de convencer a Washington de que, presione a Israel para detener esta escalada. Andrés, mencionábamos que Israel ha atacado yacimientos de gas en el Golfo Pérsico. ¿Cómo puede afectar al resto del mundo el que instalaciones energéticas sean también blanco de esta ofensiva? Bueno, siempre que ha habido un conflicto con Irán, ha habido el temor a que cierre total o parcialmente el estrecho de Hormuz y de hecho un general iraní ya ha dicho en las últimas horas que es una posibilidad que están valorando las autoridades iraníes tomar esta decisión. Hay que recordar que el estrecho de Hormuz es la única salida del Golfo Pérsico al Océano Índico y la única vía de comunicación marítima de muchos países productores de petróleo y de gas como Kuwait, Qatar, Emiratos o Bahrein con el mundo exterior. Un tercio del gas natural y un quinto de todo el petróleo del mundo salen a los mercados internacionales a través de esta vía, por lo cual digamos que podría tener unos efectos terribles en el precio de la energía. Hay que recordar que el propio viernes, con los mercados abiertos y cuando todavía Israel no había atacado instalaciones energéticas iraníes, el precio del crudo ya había subido un 9%, con lo cual, teniendo en cuenta esto, nos podemos esperar que los precios vayan a alza en los próximos días y semanas. Brevemente, Andrés, Irán ha dicho que no cooperará más con el Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, lo que no sabemos todavía exactamente es cuán dañados han resultado el programa nuclear iraní. Sabemos que se han bombardeado las instalaciones no subterráneas, pero también que hay instalaciones subterráneas, que también se han asesinado importantes científicos del programa nuclear iraní, con lo cual, obviamente, se entiende que ha sido un golpe duro, pero no sabemos hasta qué efecto ha podido, dañar en general el programa nuclear iraní. Lo que sí que se sabía antes de estos ataques israelíes es que Irán tenía la capacidad para enriquecer uranio al 60%. Para fabricar una bomba nuclear se necesita uranio enriquecido al 80 o 90%, pero se podría hacer si hubiera habido ya antes de estos bombardeos una decisión efectiva en ese sentido de las autoridades iraníes, se podía haber conseguido en el plazo de unos meses. Ahora hay que ver si esta decisión todavía no sabemos si es una decisión en claro, pero sí que son declaraciones en este sentido, que se dejan de cooperar con la Organización Internacional de la Energía Atómica. No sabemos si efectivamente esto quiere decir que
van a optar por la bomba nuclear o simplemente es un modo, digamos, un modo de presión internacional para forzar a una presión a Israel, a una vuelta a las negociaciones. De momento, eso sí, Pezeshkian, el presidente iraní, le ha dicho a Macron en una conversación telefónica con el presidente francés que no volverán a la mesa de negociaciones nucleares a menos que se detengan los ataques israelíes. Andrés Mourenza en Estambul, gracias por estas informaciones. A vosotros, buenas noches. Y las hostilidades entre Israel e Irán escalaron como nunca antes en los últimos días y puso en vilo al mundo entero. Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, se comunicaron telefónicamente para abordar un conflicto que aumenta las tensiones en la política internacional. La escalada militar entre Israel e Irán generó una nueva brecha en la política internacional. Por un lado, Rusia y China denunciaron que la ofensiva militar de Israel viola el derecho internacional. Por el otro, Estados Unidos y algunas potencias europeas cuestionaron nuevamente el programa nuclear de Irán. No pueden tener un arma nuclear, así de simple. No pueden tenerla, no lo vamos a permitir. Alemania y Francia también denunciaron que el programa nuclear de Irán desestabiliza la región y plantearon que Israel tiene derecho a defenderse. El presidente francés Emmanuel Macron llegó incluso un poco más lejos. Si Israel fuera atacado en represalia por Irán, Francia, dada su influencia y si estuviera en la posición de hacerlo, podría participar en operaciones para proteger y defender a Israel. Estos países se reunirán el domingo en Canadá durante la cumbre del G7. Hay divergencias entre los países industrializados. El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, condenó el ataque de Israel, a diferencia de los otros miembros del Grupo de los Siete. Entre tanta discrepancia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, convocó a Israel e Irán a que retomen el camino de la diplomacia. Y vamos ahora a los Estados Unidos porque cientos de miles de personas protestan en ese país contra el gobierno de Donald Trump. Las concentraciones han tenido lugar antes de un desfile militar poco habitual que marca los 250 años del ejército y que arranca a esta hora. Bajo el lema Reyes No, se han organizado en unas 2.000 ciudades y pueblos. Se producen además en medio de los recientes disturbios por las redadas federales de inmigración y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles ordenados por Trump. Y muy atento a este desfile militar se encuentra nuestro corresponsal en Washington, Benjamín Álvarez, a quien saludamos a esta hora. Benjamín, es un gusto saludarte. Pues estamos hablando de un desfile muy controvertido. ¿Cuántas personas han asistido hasta ahora? Efectivamente, Carol, un desfile controvertido, pero que ha estado en la mente del presidente Trump desde el año 2017, cuando asistió a una parada militar en la capital francesa, París. Varios intentos durante su primer mandato para realizar una parada militar de esta envergadura, algo que no pudo concretarse, pero hoy una parada militar que ya se está llevando a cabo en Washington, celebrando los 250 años del ejército de Estados Unidos, que coincide también con el cumpleaños número 79 del presidente estadounidense. Los organizadores esperan 200.000 personas, aún no está lloviendo aquí en la capital estadounidense, podría haber, hay varios que ya están con sus paraguas y eso obviamente también podría tener una consecuencia con el número de asistentes que se acercan aquí al National Mall, pero efectivamente se espera gran cantidad de personas que lleguen aquí hasta el centro de Washington para asistir a esta parada militar que ya está en curso. Benjamín, pero ¿qué es lo que se ha planeado para este desfile militar? ¿Qué detalles nos puedes contar sobre esto? Tanques, vehículos blindados, helicópteros, Apache,
En la historia de estos 250 años del ejército empezamos con uniformes antiguos, vimos un equipo de paracaidistas, se esperan también aviones de guerra y esto es algo que ha estado en la planificación durante varias semanas. Los equipos blindados, los Howitzers, los tanques llegaron desde una base militar en Texas, varios días viajando en tren, llegaron la semana pasada aquí a la capital estadounidense. Entonces esto es una parada militar que no se ha visto en esta envergadura aquí en los Estados Unidos y que muchos, especialmente los críticos, asocian más bien a Rusia o a Corea del Norte. La administración Trump organiza este desfile militar, Benjamín, en medio de las protestas de No King, Reyes no en todos los Estados Unidos. ¿Qué espera obtener de ello políticamente el presidente de los Estados Unidos? Así es, muchas manifestaciones en varias ciudades del país, la más grande en Filadelfia. Los organizadores de estas protestas, No Kings, no Reyes, no a los Reyes, decidieron no organizar estas manifestaciones aquí en Washington por el gran despliegue policial que estamos viendo aquí en la capital estadounidense. Pero las críticas son fuertes. Por un lado, la militarización, por otro también el uso que el presidente estadounidense le está dando a, por ejemplo, la Guardia Nacional o también los Marines, los infantes de Marina, que ya se encuentran en Los Ángeles para apoyar a la policía allá, el LAPD, en los trabajos que están realizando, especialmente con las redadas. Entonces la crítica hacia la administración es, por un lado, malversar prácticamente esta parada militar para hacerlo también ver como una celebración de cumpleaños del presidente estadounidense, pero al mismo tiempo también una fuerte militarización y obviamente no tenemos que olvidar el factor financiero. Hay algunos que estiman que esta parada militar va a costar $45 millones, pero otros creen que va a ser bastante más alto, dejando de lado posible daño a las calles aquí en la capital estadounidense por los tanques y por los vehículos blindados que veremos por acá en las próximas horas. Benjamín Álvarez desde Washington, gracias por estas informaciones. Y vamos ahora al Reino Unido porque allí el rey Carlos III ha celebrado este sábado su cumpleaños oficial con el tradicional desfile militar conocido como Troop in the Colour. El monarca recorrió las calles de Londres en un carruaje de caballos acompañado por la reina Camila. Luego pasó revista a tropas de distintos regimientos del ejército del Reino Unido. El evento toma su nombre de las banderas de los batallones, conocidas como Colours, que se exhiben de manera ceremonial durante el acto. Carlos III nació en noviembre, pero la tradición real británica establece que los cumpleaños se celebran en junio para aprovechar el mejor clima que ofrece Londres en esta época del año. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más informaciones.